¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro programa Crónicas de mi Tierra, sección Leyendas. Hoy tenemos como invitado al maestro Miguel Ángel Copca Sánchez, quien nos va a hablar de dos leyendas muy interesantes. Maestro, pues puede presentarnos sus leyendas y a qué lugar corresponden. Buenos días, pues a todo el público que nos va a ver aquí en Tlalpan y en todo el Estado de México. Las leyendas que se van a dar son del pueblo de Xaltocan, municipio de Tlalpan. Estas sí son leyendas, pero realmente habiendo hecho investigaciones, pues son parte cierta. ¿Eh? Entonces, pues vamos a comenzar con la primera leyenda. Y dice así: la diosa Akpasapo. En el mundo prehispánico, la actividad bélica estaba íntimamente relacionada con el aspecto religioso y político. Cuanto existía se hallaba integrado a un universo sagrado. Miguel León Portilla lo sintetiza con las siguientes palabras: la educación en el hogar y en las escuelas, el trabajo, el juego, la guerra, el acontecer entero, desde el nacimiento hasta la muerte. Encontraban en lo religioso un sentido unitario para la nación otomí asentada en Xaltocan. Su deidad estaba intrínsecamente relacionada con la cosmovisión de su universo, poseedores de una deidad femenina denominada Akpasapo. Sui generis de los caltocamecas. La referencia documental la hallamos en los Anales de Cuautitlán, Códice Chimalpopoca. En cuanto había guerra, humanamente les hablaba a menudo a los caltocamecas, su diosa, que salía del agua y se les aparecía. Se llamaba Apasapo. Es una gran culebra, su rostro de mujer y su cabello enteramente igual al de las mujeres, así como el suave olor les anunciaba lo que les había de acontecer. Si habían de hacer presas, si habían de morir o si habían de ser cogidos prisioneros. También les decía cuándo y a qué tiempo iban a salir los chichimecas para que con ellos toparan los jaltocamecas. Se les ofrendaban sacrificios y ofrendas en el lugar denominado Akpasapocan. La diosa Akpasapo conforma el panteón de las divinidades del mundo precolombino y comparte la misma teogonía. La diosa madre jaltocameca paulatinamente fue adoptada por los pueblos del Valle de México como una deidad que completamente el ritualismo de la guerra, los aztecas llamaron a Akpasapo con el nombre de Xihuatl, mujer, Coatl, serpiente. Y bueno, pues era una deidad que definitivamente para los caltocamecas, pues era su guía, ¿sí? Era una deidad. De hecho, aquí en el pueblo de Tenopalco, que en ese entonces, pues hasta ahí daba el lago, tenían una cueva. Cuando vemos este relato, en un momento dado dice, pues es que pues es un relato, una invención, pero se dice que precisamente la diosa Apasapo les anuncia la derrota contra los de Cuautitlán y que les anuncia que iban a ser despojados. Sí, ahí en la loma de Tenopalco, que está al sur de aquí ahorita de Tlalpan, pues ahí está una cueva donde hacían sus ofrendas los caltocamecas, ¿verdad? Bueno, ese es un relato. Bueno, un comentario ahí. Una cuestión muy interesante que yo he encontrado en estos grupos otomianos, son otomianos, es estas mujeres con cuerpo de serpiente. Entonces, acá en el Valle de Toluca tenemos la tlachiana, que es la imagen que está, no sé si la he visto en Metepec, que está en la entrada de Metepec, que es como si fuera una sirena.
que es lo que manejan Sí. junto con el árbol de la vida, y que son estas similitudes de estos pueblos otomianos, que están ligados a las cuestiones lacustres, pero también con estas deidades que tienen que ver con lo femenino, con lo acuático, y es el mismo sentido de predicción, de adivinación, o en este caso, de dominación, que van ligados en todo este contexto. Sí, 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 observaron al principio, decíamos, bueno, es una deidad, vamos a decirlo, es como su Dios, vamos a decirlo así. En ese entonces todavía no llegaba la evangelización, y ellos seguían lo que les anunciaba, ¿sí? De hecho, el último Tlatoani que estuvo aquí en Xaltocan, murió hace 4 años, por cierto, porque todavía teníamos un Tlatoani, tiene pues su bastón de mando con esta imagen. No sé si se pudiera alcanzar a ver, pero pues aquí está ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí, se alcanza a ver. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, pues ese es ahora el bastón de mando. Hermoso, por cierto, que lo mandaron a hacer su hijo. Pero pues ahí estamos. Y efectivamente, pues una deidad que el códice Chimalpopoca lo dice, ¿no? Van a perder la guerra, y se los anunciaba la diosa Akpasapu. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, nada más esta cuestión. En la actualidad se sigue haciendo algún sentido de que en el lago, en lo que resta del lago, lo que queda del lago, hay algunas apariciones, algunas otras cosas así extrañas. Sí, de hecho, bueno, cuando existía, y se menciona que es cuando inclusive se portaban, vamos a decirlo, mal, o había algo malo que hacer, pues se les aparecía en determinado momento, y bueno, pues ahí está, ¿sí? Ese era un punto bien importante, y está en los anales de Cuautitlán, está escrito, ahí lo podemos encontrar, porque definitivamente de que sí existe esta cueva, de que sí ahí iban a hacer sus ofrendas los caltocamecas aquí en la loma de Tenopalco. Entonces eso es una gran verdad, ¿sí? Ok, muy bien. Entonces pasamos al segundo relato. ¿Cómo se llama la leyenda? El Ahuizote. El Ahuizote. Sí. El Ahuizote, en el pueblo de Xaltocan, que pertenece al municipio de Nextlalpan, existen muchas historias que han superado el paso del tiempo y que nos proporcionan importantes enseñanzas respecto a la forma de pensamiento de sus comunidades. El siguiente relato resulta particularmente interesante, pues explica la desaparición del lago que circundaba Xaltocan, la comunidad más antigua del municipio. Cuentan los abuelos que hace muchos, muchos años, cuando todavía el pueblo de Xaltocan estaba rodeado por el hermoso lago Salubre, que durante tanto tiempo procuró el sustento de sus pobladores, vivía aquí un hombre que causaba admiración por su enorme fortuna en la caza, la pesca y el comercio. Se dice que bastaba que Ahuizote arrojara su red al agua para que éste recogiera tantos peces como en ella cabían. Más aún, parecía que los peces se disputaban al caer en esa red. Ahuizote quería alimentarse con alguna de las aves del lago. Salía con su canoa a algún lugar alejado, lago adentro, y que hasta él bajaban los patos, los gallinetes o los chicuilotes, muriendo de inmediato como si por su propia voluntad entregara la vida para alimentarlo. Se cuenta también que cuando llevaba a vender el pescado al tianguis de Cuautitlán, el chichihuite donde lo tenían nunca se vaciaba, a pesar de que sacara y sacara mercancía para vender. Algunos afirman incluso que al regresar del tianguis, Ahuizote navegaba por el lago que vaciaba en él su chichihuite, y que los peces revivían y nadaban nuevamente en las tranquilas aguas. Esta enorme suerte
comenzó a despertar envidia entre sus vecinos, alimentada también debido a que el aguizote no era muy sociable. Por el contrario, parecía evitar cualquier encuentro con las demás personas. En estas circunstancias ocurrió que la autoridad del pueblo al principal murió después de haber impartido justicia durante muchos años, por lo que era necesario nombrar de inmediato nueva autoridad. Debería ser un hombre centrado que no se dejara guiar por sus ímpetus, sino por la razón, joven para que pudiera servir al pueblo durante muchos años, y debía despertar respeto entre las demás personas después de mucho deliberar. Los habitantes de Xaltocan decidieron depositar en el aguizote esta responsabilidad, por lo que fueron juntos a visitarlo. Sin embargo, cuando le hicieron saber esto, Aguizote se negaba a aceptar el cargo, diciéndoles que su tarea era cuidar el lago y los hijos del lago, que los problemas de las personas deberían ser resueltos por ellos. Pero como sus vecinos insistieron tanto, incluso con un tono amenazante, terminó por aceptar. Pronto se arrepintieron de su insistencia. Cuando las personas necesitaban a Aguizote para que impartiera justicia en alguna disputa familiar o en algún pleito entre vecinos, no lo encontraban por ningún lado. Incluso cuando, cansados de llamar a la puerta, penetraban en su casa, encontraban en ella algún animal del lago, una culebra, una rana o algún ave, que de inmediato huía. Debido a esto comenzó a correr el rumor de que Aguizote tenía la capacidad de convertirse en animal y que él transformaba en animal que encontraba en la casa. Por otro lado, Aguizote impartía castigos severos ante lo que la gente consideraba como faltas mínimas, especialmente aquellas en las que se atentaba contra los animales del lago de manera inútil. Se dice que alguna vez un señor cazó varios patos, pero por esta, emborrachándose, no fue a venderlos ni los repartió. Al enterarse, Aguizote ordenó que fuera llevado a la plaza del pueblo y ahí se le dieran varios azotes con una reata mojada. Otra ocasión, una persona tiró casi todo lo que había pescado porque consideró que no podría venderlo. Aguizote ordenó que se cavara un pequeño pozo y que en él se encerrara al infractor, tapando el agujero con unas maderas, en las que se hicieron algunos oficios para que pudiera respirar, orificios. Dejó ahí durante 3 días y solo permitió que se le diera agua. Los habitantes de Xaltocan decidieron poner fin a esta situación, así que una tarde en que el Aguizote caminaba por la calle, lo apresaron y lo llevaron a Zumpango, donde lo dejaron encerrado en la cárcel municipal. De regreso a Xaltocan, la gente comentaba feliz que por fin se había librado del Aguizote, que de ahora en adelante habría una pesca y caza para todos, con lo que hacía evidente que quizás el principal motivo de su actividad era la envidia. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando, al llegar al embarcadero, se dieron cuenta de que en él esperaba el Aguizote, que de algún modo había escapado de la cárcel y que había llegado antes que nadie en Xaltocan? Con voz terrible le dijo: ingratos, bien claro les dije que esa no era mi tarea, que yo estaba aquí para cuidar el lago. Ahora, como no me quieren con ustedes, me iré, pero conmigo partirán todos mis hijos. Diciendo esto, subió a su canoa y se dirigió hacia el enorme árbol que había en la orilla del lago. Mientras navegaba, el cielo se oscureció sobre su cabeza, pues todas las aves del lago se agruparon ahí y le siguieron. Debajo de él, del agua parecía hervir, pues todos los peces se juntaron también y partieron tras él. Cuentan que al llegar al pie del gran árbol, Aguizote se hundió en el lago y con él se fueron todos los peces y todas las aves,
mientras que los de Xaltocan escuchaban su terrible sentencia. Donde hubo agua, se levantarán polvaderas. Donde hubo abundancia, nada quedará hasta que una nueva generación en Xaltocan deseche su corazón, la envidia y aprenda a cuidar y a querer lo que le ha sido otorgado. Ahí concluye esta leyenda. Sí, hay varias cuestiones importantes, ¿no? Desde el nombre, Ahuizote, que es el perro de agua o la nutria, que Sí. pues bueno, en la actualidad no hay en el Valle de México. Es una. La otra se considera como un personaje protector del lago, y en este caso ya encontramos un concepto de nahualismo. Exacto, allá iba yo. Sí, es correcto, Gerardo. Sí, allá iba yo, precisamente. El dichoso nahual, del que hablan muchísimo, y también hemos leído sobre el nahual, que se convertía en diferentes animales. Sí, sí, sí. Entonces estaríamos hablando y que van ligados al lago, ya sea las culebras o las serpientes de agua, ya sea Sí. los sapos, las ranas, y en este caso las aves acuáticas. Estaríamos manejando en este contexto. En la actualidad sigue habiendo, o se cree que en esta parte de Xaltocan y en particular de la zona lacustre, ¿se considera que sigue habiendo ese nahualismo o que sigue habiendo el ahuizote? Mira, aquí al final, si observamos en la leyenda, él anunció lo que sucedió. Va a desaparecer el lago. Se va a convertir en una tolvanera, después de que obviamente se abre el gran canal del desagüe. Sí. Pues obviamente los escurrimientos de los lagos, pues por ahí se fueron. Y bueno, todavía de niño, pues me tocó ver en los llanos, que íbamos a cuidar borreguitos de mi abuelo, pues una gran tolvanera. Lo que él en un momento dado anunció, sucedió, y donde hubo, pues, vamos a decirlo así, cuando llegan los españoles, les impacta esta zona, porque aquí existía el lago y existían ríos de agua dulce. Sí. El Tepejuelo, que venía de Cuautitlán, y el otro río que venía de Ojo de Agua, de Ozumbilla, y el otro que venía hacia Tonanicla, que Tonanicla en ese entonces pertenecía al municipio de Nextlalpan. Entonces, pues lo que anuncia aquí el ahuizote, pues es que es, o el nahual, yo lo diría, siempre lo he identificado como el nahual, porque sí hemos leído mucho de hecho hay libros escritos del nahual, que pues se dice eran, vamos a decir, no, así lo comparan, no lo eran. Los brujos, más bien los estudiosos en el área, bueno, pues en la cultura de la época prepautémica, pues era lo que pues se dedicaban a personas que curaban, porque sabían las hierbas, todos los medicamentos, ya ves que curaban. Inclusive, pues todavía no había medicamentos, y de una u otra forma tenían que ver cómo curar a los enfermos, ¿sí? Sí. Entonces ellos sabían en determinado momento, pues, qué hacer, qué hierba era, etcétera, etcétera. Sí, Gerardo. Sí, toda esa parte de conocimientos que estamos encontrando de medicina tradicional, de esta cuestión del ahuizote, me lleva a ver varias cuestiones, ¿no? Esto de la tolvanera, de toda esta parte predictiva de lo que iba a ocurrir. Pues estamos hablando entonces de que en estas leyendas hay algo místico, hay algo que todavía se sigue manejando. En esta zona hay graniceros, hay gente que predice el agua, la lluvia, o que les cayó alguna centella, que finalmente sería una reencarnación de ese ahuizote. Bueno, sí, te decía, hace 4 años muere el señor Daniel, que era el último tlatoani, aquí, así lo consideraban en Xaltocan. De hecho, él, su casa estaba frente a un tipo montecito, porque ahora tiene su hijo, y se supone que ahí está otra especie de, no pirámide,
sí, pero un teocalli, ¿sí? Al igual que en el templo de la iglesia, que hablaremos también de ese templo en otra ocasión, y que fue construido en 1538. Entonces, don Daniel era todavía, vamos, reconocido y aceptado como el último gran Tlatoani de Xaltocan, y muere hace 4 años. Entonces, él precisamente, pues predecía, él fue un gran defensor de las tierras que le fueron robadas a Xaltocan, no voy a decir nombres por quién, pero entonces ahí tenemos a este señor que pues era muy reconocido. Y ya sabes que en los pueblos ahora es difícil que una persona la acepten y que digan, es que tú, ¿por qué eres esto? No, no. Sí. En Xaltocan al señor Daniel lo reconocían, y de hecho cada año, el 6 de junio, ¿no? La semana pasada, pues le hacen su misa, su hijo contrata danzantes, y bueno, se hace una ceremonia, un ritual muy bonito. ¿Sí? Sí, Gerardo. Sí, pues hay muchas cosas que salen a partir de esta leyenda y de la otra leyenda de la diosa. Entonces tenemos aquí 2 elementos de origen acuáticos, que son la serpiente y por otro lado el ahuizote, que son 2 tradiciones que se están manejando y que finalmente van a contemplar y van a mostrar toda esa parte lacustre. En este sentido, ¿no ha habido o no se han enterado de apariciones que haya todavía por donde estaba en la zona del lago, por la cueva, por alguna otra cuestión, ya sea del ahuizote o sea de esta diosa a Quetzalcóatl? No, fíjate que no. Que yo sepa, no. No, sí, los habitantes de Xaltocan, pues, vamos, tienen sus costumbres, etcétera, etcétera, pero no, ya esto se convierte ya en una leyenda, se convierte en historia, porque de que, pues, existió el lago, existió, de que de ahí y entonces, de que hubo una persona que cuidaba y que lo consideraban como cuidaba el lago, que era bueno, pues lo menciona la leyenda, pues no desperdiciar. Si observamos en una parte de la leyenda, dice, va a Cuautitlán y vende pescado, y vende pescado y no se le acaba, y todavía regresa en su canoa y en un momento dado regresa al lago lo que le había sobrado. Y cuando otros habitantes en determinado momento, pues por X razón no alcanzaban a vender porque o sacaban el pescado, se emborrachaban y no iban a vender, el ahuizote consideraba que era una falta de respeto, y sí, pues como todo, una falta de respeto a los alimentos. Claro. Y entonces pues él se enojaba, y por eso ya cuando pues lo nombran como autoridad, pues empezaba a castigar severamente, sí exageraba, eso sí, exageraba sus castigos, pero él, al final de cuentas, él cuidaba el lago. Sí. Muy bien. Sí, pues toda esta cuestión de leyendas, pues es muy impresionante, ya que nos dan parte de la cultura, parte de la tradición, y algo que totalmente pues ya se considera que se ha perdido. Pues bueno, en este sentido, ya para cerrar, maestro, ¿qué podemos entender, qué podemos manejar con nuestro público? ¿Qué le podemos decir acerca de las leyendas? ¿Cómo invitarlos a que se adentren en ello? Mira, en un momento, pues cuando gusten, para empezar, cuando gusten venir a Nixtlalpan, conocer Xaltocan, mencionabas en la entrevista anterior, que hay. Con gusto aquí lo recibimos, inclusive han venido algunos a hacer sus tesis, algunos maestros con la maestría, con la maestría, que los hemos atendido particularmente de aquí de Zumpango, de la universidad, y los he llevado al puente, a la construcción moderna, pero desde ahí explicarles qué sucedió, ¿sí? Ver y decirles, mira, ahí están los barrios, hasta aquí daba la laguna, cómo se muestra, verlo en lo alto.
y luego de repente voltear y empiezan a llegar los aviones ahora que pues al aeropuerto pasan encima del templo, del templo católico, pues ahí pasan y se ven las ruedas y ya enseguida pues aterrizan. Entonces ver lo antiguo, en donde decía yo, cómo es importante, tan importante Xaltocan, que fue un gran señorío, y hoy es una gran proyección a nivel nacional e internacional, ¿sí? Y se sigue trabajando, y esto, pues, en unos cuantos años va a estar irreconocible. Pero mientras tanto, ahora, si gusta, pues yo te puedo mandar, vamos a decir, capturar la leyenda, mandártela, claro. Porque además, pues de eso se trata, de que demos a conocer lo que en nuestro municipio existe, ¿sí? Y bueno, pues ese es el punto que pudiéramos hacer, mandarte, ya sea escaneado o de una forma las dos leyendas, pues para que se puedan promover. ¿Qué te parece? Claro, pues vamos a ver con nuestro patrocinador, que es la revista Disentir, que es quien produce este programa y que, pues bueno, estamos en este contexto de promover la cultura y sobre todo estas leyendas que sería muy interesante reproducirlas y pues bueno, también mandarnos la fuente de donde son tomadas para que sean publicadas y no tengamos problemas con derecho de autor. Entonces, es esta cuestión. Es una excelente pregunta, fíjate, esto pues vamos, pertenece de hecho a los habitantes de Xaltocan. Pues mencionarlo así tal cual, que es las leyendas del, sí, claro, que pertenece a Xaltocan y que pues es de uso de la comunidad. Entonces, por eso para manejarlos en ese contexto. Pues maestro, pues le agradezco su asistencia a nuestro programa. ¿Algo más que quiera agregar? Pues no, muchas gracias, Gerardo. Vimos la anterior entrevista. Parece que hasta anoche iban 1900 visualizaciones y pues a mí me da mucho gusto, ¿sí? Ahí es en donde me doy cuenta y me dice, por ahí mi hija dice, oye, como que a veces no coordinabas, es que yo ya tenía una guía y le digo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y eso que no tengo la pantalla enfrente, ¿verdad? Estamos hablando de casa. Sí. Pero lo hacemos con mucho gusto. En serio, mi objetivo es dar a conocer las riquezas que tenemos aquí en Xaltocan, que en Nextlalpan, Xaltocan, municipio de Nextlalpan, en ese aspecto, Gerardo. Pues muy bien, pues esto ha sido Crónicas de mi Tierra, sección Leyendas, para Disentir, la revista cultural. Y pues bueno, yo soy Gerardo Sámano y agradecemos en la producción a Oscar Trejo y pues bueno, a nuestro querido amigo Ismael, que está también en esta producción. Y pues bueno, esperamos que les guste esta leyenda. Y maestro, pues agradecerle su disposición, agradecerle su apoyo y pues bueno, realmente es un placer haber estado con usted. Muchas gracias, Gerardo, y pues un saludo a todos. Y gracias, buen día, excelente día, excelente inicio de semana. Gracias, que estén bien todos.